Buenas noches, mi nombre es Lorena Oli, soy estudiante de Contaduría Pública de la Ciudad de Bogotá. El día de hoy vengo a hablarles sobre el tema de la teoría del consumidor que lo requiere para la actividad del foro de la semana número 6. Si vimos el video pasado, podemos deducir que es algo parecido la teoría del consumidor con la teoría del productor, solo que esta vez nos enfocamos al productor y no al consumidor. Entonces, tenemos claro que para el consumidor llegar su punto máximo de satisfacción es el objetivo, pues para el productor es el punto máximo de producción, el mínimo esfuerzo, el mínimo costo y así generar una mayor ganancia y una mayor rentabilidad. Vamos a hablar de la producción a corto plazo. Las características que tiene la producción a corto plazo es que se producen insumos fijos y variables, que se asumen costos fijos y variables. Para poder hablar un poco de la producción a corto plazo, tenemos la ley de rendimientos marginales decrecientes. En el ejemplo tenemos la floristería Acuarelas S.A., que es una floristería real, en donde vamos a valorar como que podemos deducir la tierra como las unidades del capital. También tenemos acá las unidades del factor variable, que en este caso son los trabajadores. Acá es la producción total para poder saber el punto máximo de producción de la empresa, el punto medio y la producción marginal. Para poder saber la fórmula de la producción media, tenemos la producción total dividida en las unidades del factor variable. En este caso, para poder mirar el ejemplo de la tabla, tenemos que 100 es dividido en 4 igual a 25. Entonces acá tenemos la producción total, que es 100 dividida en 4, que son los números de trabajadores, nos da un punto medio, una producción media de 25 utilidades. Para la producción marginal tenemos que la variable de producción total es dividida a la variable del factor variable. Para poder saberla, entonces miramos, entonces tenemos que la producción total dividida al factor variable. Entonces acá tenemos 55 de la producción total menos los 25 nos da 30. Si a 80 le quitamos 28 nos da 25 y así sucesivamente para poder sacar la utilidad marginal. Recordemos que la utilidad marginal es la utilidad adicional. En este caso sería la producción adicional por cada trabajador. Para explicarlo en el plano cartesiano, entonces colocamos el mismo ejemplo que tenemos en la tabla, donde nos dice que un trabajador nos da una producción total de 25. Un trabajador nos da una producción total de 25. Dos trabajadores de 55, tres trabajadores de 80, cuatro trabajadores de 100, cinco trabajadores de 115, 6 trabajadores de 125, 7 trabajadores de 130. Aquí ya tenemos el punto máximo de producción. De 8 trabajadores, otra vez de 130, porque ahí ya se saturaría. Entonces volvemos a repetir el mismo. Y con el noveno trabajador, nuestra producción total disminuiría o decrecería un poquito a 125. Nos quedaría acá. Lo que quiere decir que 130, o sea 7 trabajadores, es la etapa óptima para el productor para que tenga el nivel máximo de producción. Eso le convendría más. Ahora, para hablar sobre la producción marginal y sobre la producción medio, entonces hicimos en el mismo plano cartesiano las dos gráficas. Para la producción marginal definimos esta gráfica en negro, donde decimos que un trabajador tiene una utilidad de 25, dos trabajadores de 30, tres trabajadores de 25, cuatro trabajadores de 20. Ahí vemos que va disminuyendo, va decreciendo conforme a la cantidad del factor variable, que en este caso son los trabajadores. De 6 trabajadores tenemos un total de 15, de 7 trabajadores un total de 10 y de 7 trabajadores un total de 5 y de 8 trabajadores un total de 0. Ahí ya no tendríamos como producción con esa cantidad de trabajadores. Con 9 trabajadores entonces ya sería una utilidad, no le haría bien al productor porque ya le estaría generando pérdidas. Entonces, de la producción a corto plazo podemos definir o podemos concluir que el productor con 7 empleados ya tendría su producción total máxima. Entonces, hasta ahí le convendría el estar. Ahora vamos a hablar sobre la producción a largo plazo.
Las características que tiene la producción a largo plazo es que son variables, únicamente variables, no son fijas. Los costos al igual son variables, no son fijos. Y como no mencioné en la producción a corto plazo, no se pueden hacer avances tecnológicos para crear innovaciones, ya que no nos da el tiempo. Para el largo plazo sí podemos realizar estudios tecnológicos y científicos para poder causar innovaciones y poder vender y generar más rentabilidad para nuestro producto, ya que el tiempo es más holgado y tenemos más espacio para hacerlo. Dos factores importantes de la producción a largo plazo son las curvas isocuantas y la línea de isocosto. Entonces las curvas de indiferencia las curvas isocuantas son parecidas a las curvas de indiferencia, pero estas nos muestran las combinaciones que podemos hacer entre el capital de trabajo y entre el factor variable, que en este caso serían los trabajadores, para poder generar la producción máxima. Entonces acá en este ejemplo tenemos que L son la cantidad de trabajadores y K es la unidad de capital. Decimos que si lo ubicamos en un trabajador nos da una utilidad de 8 puntos. ¿Por qué? Porque la fórmula dice que K es igual a cantidad sobre factor variable, que son los empleados. O sea que K es igual a 8. Le vamos a poner K igual a 8. Entonces decimos que K es igual a Q sobre L, donde Q es el valor de la flor, en este caso que es nuestro producto de la empresa, dividido en L, que es el factor variable, en este caso los trabajadores. Entonces tomamos el valor de 8. Para poder saber el siguiente valor del capital, entonces vamos a dividir este valor de 8 en el total de trabajadores. Entonces 8 dividido en 1 da 8. 8, digamos en el caso de 3, 8 dividido en 3 nos da 2.6 y así sucesivamente hasta llegar a decrecer por la cantidad de trabajadores. Porque entre más trabajadores, pues la utilidad va bajando más. Y igual que el dinero, ya no tenemos más presupuesto para pagar. Entonces, si lo ubicamos en el plano cartesiano, decimos que un trabajador es igual a 8, 2 trabajadores es igual a 4, 3 trabajadores es igual a 2.6, 4 trabajadores es igual a 1.6, 5 trabajadores es igual a 1.3, 6 trabajadores es igual a 1.1, 7 trabajadores es igual a 1, 8 trabajadores es igual a 0.8. Ahí ya no tendríamos utilidad, ya no tendríamos producción, por decirlo de alguna forma. Acá hice un ejemplo, pero con donde Q vale 9. Entonces decimos que 1 es igual a 9, 2 es igual a 4.5, 3 es igual a 3, 4 es igual a 2.25, 5 es igual a 1.8, 6 es igual a 1.5, 7 es igual a 1.2, 8 es igual a 1.1 y 9 es igual a 1. Entonces acá fue creciendo, pero de una manera más no sé, como más despacio, menos frecuente, y no cayó totalmente como lo hicimos cuando valía 8, cuando Q valía 8. ¿Qué características tienen estas? Curva isocuanta tiene unas características. Entonces, la primera característica es que son de arriba hacia abajo, como acá lo muestra en la imagen. La segunda es que son convexas a su origen. Quiere decir que siempre van como hacia adentro y no hacia afuera, o sea, no van hacia acá, sino hacia acá. Cuando añadimos más cantidad y un factor sin reducir otro, tendremos una curva isocuanta más elevada. En el caso de que acá, cuando teníamos que Q o la cantidad del capital costaba 8, entonces acá lo subimos a 9, incrementamos ese factor, pero no reducimos la cantidad de empleados. Por eso nos dio una curva isocuanta más elevada. Ahora vamos a hablar sobre la línea de isocostos, que son las combinaciones que puede hacer el productor para lograr un punto de producción favorable con un determinado presupuesto. Entonces, para explicar la línea de isocostos, tenemos un presupuesto de 650.000 pesos, donde L, que es el trabajador o el salario del trabajador, nos cuesta 30.000 pesos. El capital, que en este caso es el valor de la porción de flores, nos cuesta 25.000 pesos. Entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el factor L en los 30.000 pesos del salario. Y al igual el capital sobre el valor que cuesta de la porción de flores. En este caso nos da L
que es el factor variable 21.66, y K, que es la unidad del capital 26. Entonces, si lo situamos en el plano cartesiano, decimos que L nos da 21.66 y K 26. Entonces ahí trazamos la curva. Sobre este eje, cualquier punto que queramos hacer nos va a dar el mismo punto de isocostos. O sea, bajo este presupuesto podemos gastar entre los dos factores bajo esta curva este mismo presupuesto. Entonces esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.